Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de los músculos de la pierna. Para comenzar vamos a decir que en la pierna tenemos un grupo anterior, un grupo externo, y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a tener una mnemotecnia que me gusta mucho, que es tía gorda come peras. Entonces ahí nos acordamos, tía gorda come peras. Esa para el grupo anterior. Con eso ya nos acordamos todos los músculos del grupo anterior. Ahora en el grupo externo tenemos dos músculos que van a ser el músculo peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Esos son los del grupo externo. Y después vamos a tener en el grupo posterior dos planos. Nos vamos a encontrar con una capa superficial o un grupo superficial que va a estar formado por los dos gemelos, el sóleo, y a su vez tenemos que agregar acá también al plantar delgado, que es accesorio del gemelo externo. Después vamos a encontrar un grupo profundo que va a estar compuesto por el músculo popliteo, por el músculo tibial posterior, por el músculo flexor común de los dedos y por el flexor propio del hallux. Ya sabemos que a esta altura que el dedo gordo del pie le decimos hallux. Bien, entonces esto en lo que respecta al grupo posterior. Vamos con el grupo anterior. ¿Qué significa ese tía gorda come peras? Eso es una mnemotecnia, como siempre les digo, uno las tiene que pensar pero no las tiene que decir, donde vamos a encontrar al músculo tibial anterior, que es el tía, al extensor, acá va a pasar al contrario que con el miembro superior, los que están en el dorso, o mejor dicho, el dorso del pie o la cara anterior de la pierna, van a ser los extensores y los que estén en la cara posterior van a ser los flexores. Entonces, extensor propio del hallux, por eso es del gordo. Después me voy a encontrar con el come, va a ser que el extensor común. Y la espera va a ser del peroneo anterior, que también es un músculo inconstante, que también se lo denomina peroneo, tercer peroneo, peroneo anterior o el tercer peroneo, porque se considera a los otros dos peroneos, a los lateral corto y largo, primer y segundo peroneo. Entonces esto va a ser el tercer peroneo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a verlos ahora. Vamos a eliminar así no nos confundimos. Y vamos con el grupo anterior con ese tía gorda. ¿Qué voy a encontrar acá? Fíjense, el tibial anterior es el más superficial y más interno, es este de acá. El músculo tibial anterior se va a insertar hacia superior en el tubérculo de Jerdí. Vamos a recordar que la tibia tenía lo que se denomina la tuberosidad anterior de la tibia, que es esta que palpamos en nuestra pierna. Recuerden que la cara anterior no tiene inserciones musculares. Y hacia arriba y hacia externo encontramos el tubérculo de Jerdí, ese que estamos señalando. Ahí va a estar insertándose el tibial anterior. ¿Hacia dónde se va a dirigir el tibial anterior? Va a ir a la primera cuña y a la base del primer metatarsiano, como estamos viendo aquí. ¿Ven? Ahí tenemos la base del primer metatarsiano. Y a la primera cuña o cuneiforme medial. Ese es el músculo tibial anterior. Vamos con el segundo músculo del grupo anterior, que ¿cuál iba a ser? Tía gorda, extensor propio del hallux. El extensor propio del hallux lo vamos a encontrar aquí y vamos a ver vamos a ocultar el tibial anterior para poder verlo. Entonces, el extensor propio del hallux va a estar insertándose hacia proximal en la cara interna del peroné y del ligamento interóseo. ¿Sí? Es bastante más profundo, pero fíjense que acá tenemos al hueso peroné.
Entonces ahí va a estar insertándose el extensor propio del anus. Y va a ir hacia abajo a insertarse ¿en dónde? En este dedo, por supuesto. Entonces va a terminar en la segunda falange, como se ve ahí, del hallux. Ese es el gorda, tía gorda. Entonces después seguimos. Vamos con el común, con el tía gorda come. Este es el extensor común, que va a estar saliendo también. ¿De dónde? Va a ir por fuera del tibial anterior, que lo sacamos recién, y va a estar insertándose también en la tuberosidad externa de la tibia, en el peroné y a su vez en el ligamento interóseo. Acuérdense que acá uniendo los dos huesos de la pierna encontramos una membrana, que ahí la dibujé, que es el ligamento interóseo. ¿Bien? Entonces el tibial anterior va a estar insertándose ahí, hacia externo en la tibia, y va a ir a terminar en tendones que van a ir a las falanges de los dedos, por supuesto del pie, y ven que tiene una cintilla media y dos cintillas laterales que van a estar insertándose en la tercera falange, y la cintilla media va a estar insertándose en la segunda falange. Bien. Entonces ese es el común de los dedos. Ven que va, a diferencia del extensor propio que va solamente al hallux, este va a todos los dedos. Y me queda el peroneo anterior. El peroneo anterior, ¿qué es este? O tercer peroneo, por eso les decía que se llama también. ¿Qué inserciones va a tener? Va a ir en el tercio inferior, fíjense que sale de aquí abajo, ya no viene desde arriba, y va a estar insertándose en la base del quinto metatarsiano. ¿Ven? Acuérdense, ahí está, el quinto metatarsiano. Este es el peroneo anterior, que es un músculo inconstante, pero en la mayoría de los preparados cadavéricos lo vemos. Estos son todos músculos que llegan al pie, pero que vienen de afuera. Entonces, como pasa con la mano, estos son músculos que son extrínsecos, porque tienen su inserción proximal a nivel de la pierna y su inserción distal a nivel del pie, pero si uno estudia el pie los encuentra ahí. Por eso decimos que son músculos de la pierna, pero en realidad los encontramos insertándose en el pie, son extrínsecos del pie. Ahora, si nosotros miramos con cuidado, debajo del extensor común, que lo vamos a ocultar, me voy a encontrar con este músculo. Este músculo que vemos acá, que tiene varios tendones, es el músculo que se denomina el músculo pedio. Tenemos el músculo pedio o músculo extensor corto de los dedos, porque al otro se lo considera el extensor largo, que va a tener inserción aquí, ya que estamos, lo vemos, pero este es intrínseco del pie. Va a estar insertándose a nivel del hueso calcáneo y va a estar dividiéndose en 4 tendones que van a ir a los primeros 4 dedos, como vemos ahí. Bien, este es el extensor corto y este es el pedio, o el extensor corto de los dedos, y este es el extensor corto del hallux. También se dividen así. Perfecto, bueno, entonces ya vimos los músculos del grupo anterior. Repasamos los músculos del grupo anterior, entonces nos queda tibial anterior, extensor propio del gordo, extensor común de los dedos y el peroneo anterior, que es el inconstante. Con eso ya está. Bueno, vamos al grupo lateral. Todos estos están inervados por el nervio tibial anterior, pero también el extensor común de los dedos tiene parte de la inervación del ciático poplito externo o nervio peroneo. Pero recuerden, los músculos están inervados por grupo. El grupo anterior, tibial anterior. Y el grupo externo va a estar inervado por el ciático poplito externo o nervio peroneo. Está formado por dos músculos, dijimos, los dos peroneos laterales, corto y largo. Van a nacer de la cabeza del peroné el más superior, que es el peroneo largo, y el más superficial. Bien, y el otro va a nacer por debajo también de la cabeza del peroné. Entonces aquí los estamos viendo. Fíjense que este es el peroneo corto, que es el más profundo. Vamos a acercar un poquitito, que está debajo del largo. Vamos a ocultar el largo y lo vamos a ver ahí. ¿Ven? Este es el peroné y el músculo está saliendo de acá. Entonces pasa por detrás del maléolo peroneo y se va a estar insertando en el quinto metatarsiano. Ahí. Y después tenemos el peroneo largo, que es el que queda por encima, que va a estar insertándose también en la cara lateral del peroné y va a... ¿Por qué es largo? Porque cruza toda la planta del pie. Vamos a verlo. Vamos a retirar estos y lo vamos a ver cómo
discurre por la planta del pie para llegar al primer metatarsiano, ¿no? Que pasa profundo y va a estar insertándose. Ven, corre toda la planta del pie, recorre toda la planta del pie. Y va a llegar al primero. Bueno, entonces esos son los dos peroneos laterales. El corto es este que parece largo, pero en realidad termina en el quinto. Y el largo es el que parece corto, que en realidad termina en la base del primer metatarsiano. Van a estar inervados los dos por el ciático popliteo externo o nervio peroneo o peroneo común. Vamos a la cara posterior. Estamos viendo el grupo posterior. Dijimos que teníamos un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial tenemos a los dos gemelos. Siempre lo que estamos viendo es una pierna derecha, entonces la damos vuelta. Y esto, fíjense, acá está el quinto dedo, entonces esto va a ser externo. Gemelo externo que sale del cóndilo externo del fémur y va a unirse en este tendón común, que es el tendón de Aquiles. Y este es el gemelo interno, que nace del cóndilo interno y se va a estar uniendo con el otro. Por eso forman estos dos músculos, con el que está por debajo. Si retiramos los gemelos, ahí se ve el músculo sóleo, que está por debajo. Y aquí tenemos otra cosa importante, que es este tendón, que es el músculo plantar o plantar delgado, que es un accesorio del gemelo externo, como estamos viendo, por eso sale el cóndilo externo, y se termina por unir también al tendón de Aquiles. ¿Ven? Termina ahí insertándose en el calcáneo. Tendón, no talón de Aquiles, tendón de Aquiles. Bueno, entonces nos queda el sóleo, que el sóleo es del grupo posterior superficial, pero va a estar insertándose a nivel de en el peroné, en la cabeza, al borde externo, en la tibia y en el arco fibroso, que es lo que se determina, que determina la formación al unirse entre los dos huesos del arco del sóleo, que es lo que forma el límite por donde pasa la arteria, que se transforma, la arteria poplitea, se divide en sus dos ramas terminales. Bueno, entonces esos son los del grupo superficial. Ahora, nos vamos a ir más profundos. Primero el popliteo, que es este de acá arriba, fíjense, que es el que forma el piso del hueco popliteo, que va a estar insertándose a nivel del fémur, como bien vemos ahí, y va a cruzar y se va a insertar a nivel de la tibia. Ese es el músculo popliteo. Después tenemos al tibial posterior. Vamos a retirar la capa conectiva. Ahí está, si lo podemos ver bien. Ahí vemos el peroneo largo, que será el grupo lateral, y el músculo tibial posterior. Entonces, popliteo tibial posterior, que el tibial posterior se inserta en la línea oblicua de la tibia, en la cara posterior de la tibia del ligamento interóseo, y va a terminar en el tubérculo del escafoides o del hueso navicular. En el pie. Ahí lo vemos. Bien. A nivel del escafoides. Tibial posterior. Después teníamos el flexor común de los dedos y flexor propio del dedo gordo. Todos estos van a tener inserción a nivel de la tibia, el peroné y el ligamento interóseo. Y este es el flexor largo o flexor largo del hallux, que lo vemos a nivel de la planta del pie. Y al lado vamos a tener al flexor largo de los dedos, que es el que está acompañado por, si sacábamos el flexor corto plantar, que es de los músculos del pie, fíjense que este es el flexor largo de los dedos o flexor común, que está acompañado por este músculo que es el cuadrado carnoso, que corrige la oblicuidad que tiene, porque fíjense que viene así en diagonal a insertarse en los dedos. Este es el propio del hallux y este es el común. Entonces, como viene así en diagonal, el cuadrado carnoso ayuda a que traccione parejo hacia atrás. El cuadrado carnoso es intrínseco del pie, pero el flexor largo es extrínseco. Y ya que estamos, les voy a decir que bueno, todos los músculos del grupo posterior están inervados por el nervio tibial posterior.
menos los gemelos están inervados por el ciático popliteo interno o nervio tibial, el sóleo también y comparte inervación con el tibial posterior, al igual que el músculo popliteo. Entonces, les quiero mostrar esto. Si nosotros vemos el pie desde la planta, cuando estudiamos la planta del pie vamos a ver esta estructura primero, que es la aponeurosis plantar, que debajo de la aponeurosis plantar voy a encontrar el músculo flexor corto de los dedos. Después voy a encontrar al flexor largo, como les decía, con el cuadrado carnoso, flexor largo, cuadrado carnoso, flexor propio de la lux. Y debajo ya me voy a encontrar con los músculos lumbricales de los dedos. Si queremos agregarle un poquito más de cosas, podemos ver acá que a nivel de la planta del pie tenemos el nervio tibial posterior detrás del maléolo interno, donde está el pulso de la arteria tibial posterior, y se divide en los dos ramos, el plantar medial y el plantar lateral, que van a estar dando inervación motora a nivel y sensitiva a nivel de la planta del pie. Con esto ya nos queda completo el estudio de los músculos de la pierna.